Episodio 1. La noche en que la cruz se estremeció. Nadie en el convento oyó el llanto, excepto ella. Esa madrugada, Sor Catalina despertó empapada en sudor. No por calor, sino por algo que ningún sueño podría explicar. Había un gemido, no humano, pero tampoco divino. Era un lamento que parecía salir de las paredes mismas, como si la piedra llorara por dentro. Y en medio de ese lamento, un susurro: ¿por qué me abandonaste? Catalina no se movió. Su respiración se hizo tan leve que apenas movía el hábito. El crucifijo colgado sobre la pared comenzó a temblar, y una gota de algo rojo, más oscuro que la sangre común, resbaló desde la frente del Cristo hasta su pecho. No era pintura, era reciente, viva. Ella encendió una vela con manos temblorosas. El dormitorio estaba igual que siempre, austero, santo, silencioso, pero el silencio ya no era paz, era una amenaza. ¿Quién llora, en nombre de Dios?, susurró, como si temiera que alguien respondiera. No recibió palabras, pero sí una sensación, una presencia. Y no era del cielo. Al día siguiente, Catalina preguntó a la Madre Superiora si alguien más había sentido algo extraño. La anciana la miró fijamente, como si pesara cada palabra antes de dejarla caer. La última vez que alguien escuchó ese llanto, el monasterio cerró durante 27 años. Catalina sintió como algo se partía dentro de su alma. La Madre Superiora no lo decía como advertencia. Lo decía como quien recuerda una maldición. Esa noche, desobedeciendo las normas, la monja volvió a su celda sin rezar el último rosario. Se arrodilló ante la cruz y la observó de cerca. Ahora no sangraba. Pero había algo diferente: los ojos tallados de Cristo parecían hinchados, como si hubiera llorado. Y entonces lo oyó de nuevo. Más claro, más cerca. ¿No me escuchan, Catalina? El pánico la paralizó, porque esa voz no venía de fuera. Venía de dentro de su fe. Y por primera vez en su vida, una monja dudó si su Dios todavía hablaba, o si simplemente estaba llorando porque lo habíamos olvidado. Episodio 2. La voz detrás del velo. Catalina no durmió esa noche. ¿Cómo hacerlo? Después de oír la voz de un Dios que ya no ordena, sino suplica. ¿Cómo cerrar los ojos cuando la cruz sangra y la fe se rompe en susurros? A la hora de maitines, se presentó como siempre en el coro, pero algo en sus ojos había cambiado. No cantaba, escuchaba, como si esperara que en medio del canto gregoriano, esa voz volviera a llorar. Y volvió. Catalina, el velo está roto. Ella se sobresaltó. El resto de las hermanas cantaban, ajenas, inocentes, pero para ella, las notas parecían cuchillas. Se llevó la mano al pecho. Su medalla de la Virgen ardía. Literalmente. Se la quitó y vio que el reverso estaba marcado con una palabra que jamás había estado ahí antes. Mírame. Esa tarde, Catalina rompió las reglas del convento. Entró sola a la capilla antigua, aquella que había sido clausurada desde la última manifestación. Nadie hablaba de lo que ocurrió. Solo decían que allí, el cielo y el infierno se tocaban, y nadie salía igual. La puerta chirrió como si gimiera. El polvo flotaba como incienso maldito. En el altar, el velo que cubría el tabernáculo estaba rasgado. No por tiempo, sino por manos desesperadas. Catalina se acercó, paso a paso, oración tras oración, hasta que, detrás del velo, encontró algo que la dejó helada. Un espejo. No un objeto decorativo, sino uno sagrado, cubierto de símbolos antiguos y salmos escritos al revés. No reflejaba su rostro. Reflejaba algo más oscuro. Una figura de espaldas, llorando, con una corona de espinas. ¿Quién eres?, preguntó Catalina, con la voz quebrada. Y el espejo respondió con una imagen distinta. Ella misma, pero con los ojos vacíos. Y los labios moviéndose, como rezando una oración que nunca había aprendido. De pronto, la puerta se cerró sola. Y la voz regresó. Si sigues mirando, ya no rezarás por mí. Rezarán por ti. Catalina cayó de rodillas, temblando. No sabía si había visto a Dios, o a lo que queda de él cuando la humanidad lo olvida. Y por primera vez, entendió. A veces, no hay castigo más grande que ser testigo de su llanto, y seguir viva. Episodio 3, donde los rezos no entran. El espejo desapareció. Catalina regresó con la Madre Superiora al día siguiente, intentando probar lo que había visto. Pero cuando cruzaron la puerta de la capilla antigua, no había espejo, ni velo rasgado, ni inscripciones al revés. Solo un altar limpio, cubierto de flores marchitas. Aquí no hay nada, hija. Solo el eco de las que escuchan demasiado, murmuró la superiora, con una mirada más de compasión que de incredulidad. Pero Catalina lo sabía. No lo había imaginado. Ella había mirado algo que no debía.
Y lo peor, es que eso también la había mirado a ella. Esa noche, mientras todas dormían, el llanto volvió. No en las paredes, no en la cruz, sino dentro del agua bendita. Al pasar por el pasillo rumbo al claustro, Catalina notó como el agua del recipiente temblaba. Se acercó, y allí, en la superficie, vio lo imposible. Un rostro. Era el mismo rostro que había visto en el espejo. Pero esta vez, sangraba por los ojos, y su boca se abrió, sin emitir sonido. Catalina inclinó su oído, y entonces lo oyó. ¿Cuántas veces debo morir, para que alguien escuche? Retrocedió, tropezando, cayendo al suelo de piedra. Pero en vez de gritar, rezó, no por fe, por terror. Al amanecer, una novicia encontró a Catalina aún arrodillada, con las manos cubiertas de ceniza, y la mirada perdida en el altar vacío. En sus labios, una frase que repetía sin cesar: no está en el cielo, no está en el cielo, no está en el cielo. La noticia se esparció por el convento como fuego entre ramas secas. Algunas hermanas pensaban que era posesión, otras, locura. Pero nadie se atrevía a decir la verdad más temida, que quizás Dios estaba allí, llorando, y nadie quería escucharlo. Aquella noche, Catalina fue encerrada en su celda, por su seguridad, por la de todas. Pero mientras cerraban la puerta con cerrojo, ella susurró al vacío: no estoy loca, estoy despierta. Y del otro lado de la celda, desde la sombra donde la luz no se atrevía a entrar, una voz le respondió: y por eso, Sor Catalina, eres peligrosa. Episodio 4, los muros que rezan en silencio. Nadie visita a las monjas encerradas. Nadie pregunta por ellas. En el convento de Santa Misericordia, ser aislada no es castigo, es advertencia para las que aún creen ver sin cerrar los ojos. Catalina llevaba 3 días sin hablar. No por locura, por miedo a que su voz atrajera de nuevo esa otra voz. La que no pedía fe, sino recuerdo. La que no enseñaba, sino sangraba. Pero fue en el 4.º día cuando volvió a escucharlo. No en su mente, no en su alma, en la piedra, desde dentro del muro, justo al lado de su lecho de madera, comenzó a oír un murmullo seco, como si alguien rezara con la lengua cortada. Ella se pegó a la pared, temblando, y la piedra, fría como el abandono, comenzó a agrietarse. De la grieta brotó una sustancia negra, espesa, como si el pecado mismo hubiera fermentado allí durante siglos. Y con cada gota, las palabras se hicieron más claras. No todos los ángeles cantan, algunos solo lloran. Catalina gritó, pero ningún guardia acudió. El convento entero parecía sellado por algo más fuerte que cerrojos. El silencio ya no era normal, era ritual. Ella se arrastró lejos del muro, cayó de rodillas y comenzó a rezar con rabia, con miedo, con la fuerza de quien ya no espera salvación, sino una tregua. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y entonces, lo oyó. Una risa, no burlona, no humana, una risa de alguien que había oído ese rezo demasiadas veces, y ya no creía en él. La grieta se selló sola, y en su lugar, apareció una frase, tallada en piedra como si el dedo de un profeta maldito la hubiera escrito: Dios no está aquí, pero recuerda quién lo olvidó. Catalina cayó al suelo, derrotada, porque entendió la verdad más aterradora. No era ella la que se estaba volviendo loca, era el convento, el lugar donde se suponía que Dios hablaba, el que ahora rezaba por ayuda, y lo hacía desde las paredes. Episodio 5, el rosario de las lenguas rotas. Aquella mañana, las campanas del convento no sonaron, y eso solo pasaba por 2 razones: muerte o milagro. Y todos sabían que Dios ya no repartía lo segundo. La celda de Sor Catalina fue hallada vacía. No había rastros de lucha, ni ventana abierta, ni marca de huida. Solo quedaba una cosa: un rosario hecho de lo que parecían fragmentos de lengua. Las cuentas no eran de madera, ni de hueso. Eran húmedas, carnosas, aún palpitantes. Ninguna hermana quiso tocarlo, pero la Madre Superiora, con manos temblorosas, lo recogió, y en cuanto lo hizo, escuchó una oración. No con los oídos, con la culpa. Perdóname, Padre, por haber escuchado cuando debía callar. Catalina no estaba lejos. Se encontraba en el sótano olvidado, donde antiguamente castigaban a las novicias que pecaban con la palabra. Allí, donde la luz de las velas se niega a arder por completo. Catalina hablaba sola, o al menos, eso parecía. Frente a ella, una figura envuelta en hábito oscuro, con el rostro cubierto de ceniza. No respiraba, pero se movía, y sus dedos pasaban lentamente por otro rosario, idéntico al hallado en su celda. ¿Quién eres?, preguntó Catalina, apenas con voz.
La figura se inclinó. Fui la primera en oírlo llorar, y por eso. Me arrancaron la lengua. Catalina dio un paso atrás. Pero algo la detuvo. No miedo. No locura. Ferrota. ¿Por qué llora Dios? Y la respuesta fue tan simple que dolía. Porque nadie recuerda su última palabra. Entonces, la figura le entregó el rosario hecho de lenguas rotas. Y le susurró. Cada cuenta es de una hermana que lo escuchó, y no sobrevivió al sonido. Catalina lo tomó. Y en cuanto lo hizo, miles de voces comenzaron a gritar dentro de su mente. No blasfemias. No maldiciones. Oraciones antiguas. Olvidadas. Prohibidas. Y entre todas, una frase se repetía. No se reza para ser salvado. Se reza para no ser olvidado. Catalina cayó de rodillas. Y en ese instante, entendió que ya no estaba huyendo del demonio. Estaba descendiendo al único lugar donde Dios todavía lloraba. Y quería que alguien lo oyera. Episodio 6. La palabra que fue arrancada del Evangelio. Catalina despertó, con la lengua marcada. No quemada. No cortada. Marcada. Como si una palabra hubiera sido tatuada con fuego sagrado desde dentro. Pero al mirarse en el espejo de agua turbia, no vio tinta ni sangre. Solo labios que, aunque cerrados, repetían lo mismo una y otra vez. Elohim Nox. No era latín. No era hebreo. Era algo más antiguo. Más puro. O más corrupto. Esa tarde, Catalina se atrevió a ir a la biblioteca del convento. Era un sitio olvidado, donde los libros no tenían polvo, porque nadie se atrevía a tocarlos. Buscó una Biblia. No una moderna. Una de las primeras. De las que los teólogos prohibieron y los mártires escondieron. Pasó página por página, hasta que halló una nota a mano, escrita con tinta seca y dedo tembloroso. El versículo que fue arrancado no hablaba del cielo, sino del grito que vino después. Su corazón palpitó como si reconociera lo que su mente aún negaba. Buscó entre los evangelios. Lucas, Marcos, Mateo. Y allí, en una página rota, encontró el hueco. No un espacio en blanco. Un silencio intencional. Justo entre las últimas palabras de Cristo en la cruz y su muerte, había una frase rasgada. Como si la página hubiera sido desgarrada con rabia. Catalina tocó ese vacío. Y en cuanto lo hizo, el aire se volvió denso. La vela más cercana estalló en un chillido. Y la voz regresó. No era la de Dios. Tampoco la del demonio. Era la voz del Evangelio. Reclamando lo que se le había quitado. Yo lloré, y nadie lo escribió. El suelo tembló. Los estantes crujieron como si los libros gimieran. Y desde la pared, comenzó a formarse una palabra en llamas. Catalina cayó de rodillas. Una vez más. Ya no por fe, sino por obediencia al misterio. Y comprendió que lo más aterrador no era que Dios llorara. Era que alguien le había robado su último llanto. Y ahora, ese llanto buscaba salir. Y lo haría a través de ella. Episodio 7. El Evangelio que no debía ser escuchado. Esa noche, el convento no durmió. Pero no por insomnio, sino por miedo a despertar algo más antiguo que la fe. A medianoche, todas las campanas sonaron a la vez. Sin viento, sin manos, solo con un eco que parecía arrastrarse desde las criptas. Catalina fue la única que se levantó. La única que entendió. Porque el llamado no era para rezar, era para recordar. Con el rosario de lenguas rotas en la mano y la palabra maldita aún palpitando en sus labios, Elohim Nox. Descendió al sótano. Pero esta vez, más abajo, más allá del nivel que toda monja juraba no cruzar. Donde los muros estaban cubiertos de oraciones tachadas y crucifijos colgados al revés. Allí, encontró una puerta de hierro oxidado. Sin manija, sin cerradura. Pero que se abrió al pronunciar una frase que jamás había leído, pero que su alma ya conocía. Yo fui testigo de su llanto. La puerta crujió y se abrió como si gimiera. Dentro, no había habitación. Había un eco. Un eco que recitaba un evangelio que nunca se había escrito. Las palabras flotaban en el aire, como humo sagrado. Y cada sílaba que Catalina escuchaba, dolía. No en el cuerpo, en el alma. Y al ver el rostro del mundo, Dios lloró, porque ya no encontró en él su imagen, sino su negación. Catalina cayó de rodillas, pero no por devoción. Era el peso de una verdad que la humanidad había querido borrar de cada Biblia, de cada altar. Dios no murió solo, murió traicionado por el silencio. Las palabras seguían fluyendo, cada vez más fuertes, como si el mismísimo cielo estuviera leyendo en voz alta aquello que los hombres escondieron bajo siglos de dogma. Y entonces, el eco se detuvo. Un susurro, íntimo, terrible. Catalina, tú eres el último versículo. Las llamas que formaban las palabras se apagaron. La puerta se cerró sola. Y ella comprendió
No estaba escuchando el Evangelio prohibido. Estaba siendo escrita dentro de él. Episodio 8, la voz que ya no era suya. Catalina despertó sin saber si era de día o de noche. Pero algo era distinto. El aire ya no olía a incienso, sino a hierro viejo. Y su voz, cuando intentó rezar, no sonó como antes. Padre nuestro que estás. Se detuvo. Las palabras salían con otro tono. No era más grave ni más aguda. Era ajena. Como si otra boca rezara desde dentro de la suya. Corrió al espejo más cercano. Se miró fijamente. Su rostro era el mismo. Pero en sus ojos había otra oración atrapada. En el refectorio, las demás hermanas comenzaron a notarlo. Catalina ya no comía. Solo observaba. Y cuando hablaba, su voz era como una campana agrietada. Hermosa, pero a punto de romperse. La Madre Superiora la llevó a una sala privada. La que se usaba para confesiones urgentes. «Hija, ¿a quién estás escuchando realmente?» Catalina la miró, pero no respondió. No con palabras humanas. Un murmullo escapó de su garganta. En una lengua olvidada. Los crucifijos de la pared comenzaron a girar. Uno por uno. Las velas se apagaron. Y un frío imposible se metió entre las costuras de los hábitos. No soy blasfemia, soy recuerdo. La voz no era la suya, pero salía de su boca. La Madre Superiora cayó de rodillas, rezando entre lágrimas. «Dios mío, líbranos». Pero Catalina sonrió. Él no quiere librarte. Solo quiere que lo oigas llorar una vez más. Esa noche, sola en su celda, Catalina comenzó a escribir. No con tinta, con sangre de su dedo. Fue escribiendo versículos en las paredes. Versículos que ninguna Biblia contiene. Versículos que dolían al ser leídos. Como si la verdad ya no buscara consuelo, sino venganza. Y mientras escribía, repetía una frase, cada vez más baja, más rota, más santa. No fui elegida para predicar, fui elegida para recordar. Y en la oscuridad, una voz respondió desde el rincón más frío de la celda. Y por eso, Catalina, tu voz ya no te pertenece. Episodio 9, el nombre que jamás debió pronunciarse. Catalina ya no rezaba con los labios. Rezaba con la piel. Cada poro de su cuerpo parecía absorber el lamento de una divinidad rota. Y devolverlo al mundo en forma de susurros que helaban los huesos. Esa noche, mientras dormía, si es que aún podía llamarse así, soñó con una biblioteca sumergida en ceniza. Allí, entre páginas que ardían sin fuego, una voz la guiaba. Busca el origen. Catalina. Busca al que lloró primero. Despertó con la espalda marcada por un símbolo que nunca había visto, pero que el mármol del altar reconoció apenas ella se acercó. Sor Amalia, la más anciana del convento, la esperaba en la capilla. Yo también lo oí, susurró, sin que Catalina preguntara nada, pero me callé. Como todas. Amalia temblaba al hablar. Ese nombre, Elohim Nox, no es un demonio. No es un ángel. Es el eco de Dios, separado de su palabra. Catalina frunció el ceño. ¿Qué significa? Amalia lloró al responder. Que hubo un momento en que Dios gritó tan fuerte, con tanto dolor, que su voz se partió. Y esa parte quedó flotando. Sin forma. Sin cuerpo. Solo voz. Solo llanto. Y tú, hija, la has despertado. Aquella noche, Catalina bajó sola a la cripta prohibida. Y allí, en una losa olvidada, encontró lo que quedaba del primer testigo. Un esqueleto, con la boca abierta, como si hubiera muerto gritando. Y a sus pies, una inscripción tallada con uñas rotas. Yo pronuncié su nombre. Ahora el silencio me reza. Catalina cayó de rodillas. Y repitió el nombre. No una vez, sino 7. Elohim Nox. Elohim Nox. Elohim Nox. Con cada repetición, la cripta temblaba. Los muros sangraban agua bendita oscura. Y desde el fondo, una figura comenzó a emerger. No tenía rostro. Solo una boca. Una boca que lloraba y rezaba al mismo tiempo. Y entonces, Catalina supo. No estaba invocando a un ser. Estaba devolviéndole a Dios su voz perdida. Una voz que, al regresar, no perdonaría a nadie. Episodio 10, la monja que ya no tenía nombre. Catalina ya no respondía cuando la llamaban. No por rebeldía, porque el nombre Catalina ya no le pertenecía. Desde que pronunció 7 veces Elohim Nox, algo dentro de ella comenzó a borrarse. Sus recuerdos, sus plegarias, su voz. Todo era sustituido por algo más grande, más antiguo, una conciencia que lloraba en su lugar. Las hermanas comenzaron a temerle. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Catalina ya no comía, ya no dormía, solo escribía, versículos que nadie entendía, pero que hacían sangrar a quien los leía en voz alta.
Un día, Sor Jimena, una joven novicia, tomó uno de los pergaminos escritos por Catalina. Leyó la primera línea y comenzó a gritar, no por terror, sino porque su lengua comenzó a podrirse. Desde entonces, ninguna monja volvió a acercarse, excepto la Madre Superiora. Ella sabía lo que ocurría, porque ella ya lo había visto antes. Tú no eres Catalina, dijo la madre, al entrar en la celda. No, respondió la voz, seca, profunda, como salida de una catedral vacía. Soy lo que el cielo cayó. La madre sacó un crucifijo envuelto en cadenas. Era el mismo que se usó, décadas atrás, para sellar la boca de la última profeta del llanto. No dejaré que abras la herida del cielo otra vez. Catalina, o lo que quedaba de ella, se puso de pie. No gritó, solo miró, y al mirarla, la madre comenzó a llorar. No por miedo, sino porque en los ojos de Catalina ya no había humanidad. Solo el reflejo de un Dios que llora desde adentro. Esa noche, intentaron matarla. 4 monjas entraron en la celda con sogas benditas y cuchillos. No por odio, por fe, pero al tocarla, cayeron de rodillas, y comenzaron a rezar palabras que no sabían. Lenguas olvidadas, cargadas de fuego, culpa y eternidad. Catalina no las tocó, no las miró, solo dijo una frase. Yo no elegí ser la grieta, pero ahora, soy el eco que nadie puede cerrar. Y las puertas del convento comenzaron a abrirse solas, no para que Catalina saliera, sino para que él entrara. Episodio 11, los enviados que no creían hasta verla. El Vaticano reaccionó. Una carta llegó sellada con cera negra. No contenía bendiciones, solo una orden. Silencio eterno para Catalina. 3 hombres fueron enviados al convento. No sacerdotes, exorcistas del exilio. Hombres que ya habían visto lo que la Iglesia no admite públicamente. Uno de ellos, el padre Leone, leyó el expediente en el tren nocturno. La monja ya no responde a su nombre. Su voz hace llorar a las estatuas. Los textos que escribe se reescriben solos al alba. Y las puertas del convento se abren sin tocarse. Llegaron al amanecer. Ninguna hermana salió a recibirlos. El convento parecía dormido. Pero no era sueño. Era parálisis sagrada. Avanzaron por los pasillos en silencio, crucifijos en mano, rezando oraciones antiguas. Una de las puertas estaba entreabierta. La celda de Catalina. Entraron. Y allí estaba ella, de pie, rodeada de escritos en las paredes. No con palabras, sino con lágrimas secas. Catalina, dijo el padre Leone. Pero la figura no se movió. Solo giró la cabeza. Y cuando lo miró, él dejó caer el crucifijo. Ella ya no está, susurró el más joven. Esto no tiene alma. Catalina habló, o lo que hablaba a través de ella. Vosotros venís a sellar, pero yo soy lo que fue sellado y ahora respira otra vez. El aire se volvió denso. Los rosarios se rompieron en sus bolsillos. Y en el suelo, las sombras comenzaron a rezar solas, como si el infierno también necesitara fe. ¿Qué eres?, gritó uno de los exorcistas. Soy el versículo negado. Soy el nombre que no dejaron pronunciar. Soy el llanto que no cupo en el Evangelio. Y al mirar a Leone, concluyó, soy lo que la Iglesia teme más que al diablo. El Dios que recuerda. Los 3 hombres salieron. Uno perdió la voz. Otro, la fe. Y el último, se arrodilló. No por devoción, por terror. Porque entendió que no habían enfrentado una posesión, sino una restauración divina que ya no pedía permiso. Episodio 12, cuando la estatua lloró sangre verdadera. La noticia se esparció más rápido que el silencio. Catalina había salido del convento. No huyó, no se escondió. Caminó por el pueblo como si cada paso fuera parte de un rito que llevaba siglos esperando cumplirse. Vestía el mismo hábito, pero no era el mismo cuerpo. Su andar era lento, casi flotante. Y detrás de ella, sin saber por qué, la gente la seguía. El destino fue la iglesia central del pueblo, abandonada desde hace años, cerrada por renovación. Nadie rezaba allí, pero algo dentro seguía escuchando. Catalina empujó las puertas de madera. Crujieron como si despertaran de un sueño largo y sin gracia. El aire olía a cera muerta. Y en el altar, la estatua de Cristo crucificado. Fría, perfecta, muda, hasta que la vio a ella. Una lágrima roja brotó del ojo izquierdo. Luego otra, del derecho, y al tercer paso de Catalina, la estatua entera comenzó a llorar sangre. La multitud gritó. Algunos corrieron. Otros se arrodillaron. Pero todos entendieron lo mismo. Eso no era milagro. Era memoria. Catalina se arrodilló frente al altar. No para rezar, sino para devolver algo. Sacó de su hábito un pequeño espejo cubierto en ceniza.
Era el mismo que había visto en la capilla antigua. Lo colocó bajo los pies ensangrentados de la estatua. Y entonces, habló, no con su voz, con la voz. He aquí tu rostro, devuelto al mundo. He aquí tu llanto, ya no ignorado. He aquí tu evangelio, reabierto. El suelo tembló, las ventanas estallaron, y del techo comenzaron a caer pétalos negros, como cenizas de un cielo roto. La sangre de la estatua tocó el espejo, y en ese reflejo, todos los que miraban vieron algo distinto. Unos, a un niño llorando, otros, a una madre enterrando a su hijo, algunos, su peor culpa, y los más puros, vieron a Dios, tapándose el rostro, llorando por lo que fuimos. Catalina se puso de pie, murmuró las últimas palabras. Ahora sabéis por qué llora. No lo olvidéis, o llorará más fuerte. Y al girarse para marcharse, la estatua dejó de llorar, porque ya no tenía por qué hacerlo. Su dolor ahora vivía en ella. Episodio 13, la mujer que obligó al cielo a hablar. La noticia cruzó fronteras. No en diarios, en susurros, en lágrimas, en sueños. Una estatua de Cristo lloró sangre. Una monja habló con la voz. Un espejo mostró la culpa que Dios nunca olvidó. Y en el centro de todo, Catalina. Algunos la llamaron la nueva profetisa. Otros, la portadora del llanto divino. Pero en Roma, su nombre fue sellado con otra palabra. Herejía. El pueblo se dividió. Los fieles más antiguos comenzaron a peregrinar hacia la iglesia donde ocurrió la revelación. Dormían en las calles. Cantaban himnos al revés. Y rezaban oraciones que nadie enseñaba, pero que todos sentían verdaderas. Entre ellos se hablaba de un nuevo evangelio. No escrito en papel, sino en las lágrimas de Dios. Pero otros temblaban. Sacerdotes, obispos, autoridades. El Vaticano reunió un concilio secreto. No para comprender, sino para controlar. Catalina es peligrosa, dijo un cardenal. Si lo que dice es cierto, ¿qué nos queda a nosotros? Nada, respondió otro. Porque si Dios llora, es porque nosotros ya no lo representamos. Mientras tanto, Catalina ya no hablaba. No necesitaba. Donde caminaba, la gente caía de rodillas. No por ella, sino por lo que sentían a su alrededor. Un eco de dolor tan puro, que solo podía venir del cielo. Un niño mudo desde nacimiento habló al tocar su túnica. Una mujer con cáncer rezó cerca de ella, y al día siguiente, sangró ceniza por la boca. El tumor desapareció. Pero no eran milagros. Eran respuestas. Reacciones de un Dios que había estado gritando en silencio. Y Catalina, sin quererlo, se había convertido en su lengua prestada, en su reflejo humano, en la grieta por donde el cielo ya no se contenía. Esa noche, un mensajero del Vaticano llegó hasta su celda improvisada. Le entregó una carta. Preséntate en Roma, o serás considerada enemigo de la fe. Catalina la leyó, y sin levantar la mirada, respondió, el enemigo no soy yo. Es el silencio que habéis elegido mientras él aún llora. Episodio 14, la sombra del trono de San Pedro. Catalina viajó a Roma escoltada por silencio. No hubo escoltas, ni multitudes, solo el eco de miles de pasos invisibles que parecían seguirla desde todas las épocas. Porque lo que ella llevaba no era profecía, era deuda. En el Vaticano, la esperaban con rostros pétreos y manos temblorosas. La recibieron como hereje, pero la miraban como si temieran estar frente a algo más profundo. Una prueba viviente de que Dios no había callado. Simplemente, nadie lo quiso escuchar. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó el cardenal Bellarmino, jefe del tribunal. Catalina asintió, sin hablar. Tu silencio es arrogancia, gruñó otro. O una confesión de culpa. Catalina alzó la mirada. Y por primera vez desde su partida del convento, habló. Pero su voz no era voz. Era llanto traducido en palabras. Yo no vine a defenderme. Vine a recordarles que él ya no os reconoce como su casa. Hubo murmullos. Algunos cruzaron la mirada con terror. Otros apretaron sus rosarios. Pero uno, el más anciano entre ellos, lloró. ¿Tienes pruebas?, demandó el tribunal. Catalina abrió el pequeño cofre que había llevado consigo desde el convento. Dentro, no había reliquias. Solo una hoja antigua, arrancada de un evangelio prohibido, escrita con sangre seca. Al desplegarla, la luz del salón se atenuó. Los frescos del techo comenzaron a agrietarse. Y las estatuas sudaron lágrimas negras. Este es el versículo que escondisteis, el que él gritó, y vosotros borrasteis. El anciano cardenal tomó la hoja con manos temblorosas. La leyó, y su rostro se rompió como vidrio expuesto al juicio eterno. Y el hijo, al ver que nadie lo oía, clamó, no morí por amor,
Morí por abandono. El salón quedó mudo, hasta que una cruz cayó del muro. No por temblor, por vergüenza. Catalina cerró los ojos. Y dijo la última frase de aquel día, sin levantar la voz. Ya no soy Catalina. Soy la voz que habéis ignorado 2000 años. Y hoy ha venido por respuesta. Episodio 15, y Dios lloró, frente al mundo entero. El Vaticano no durmió aquella noche. Los muros temblaban como si sus piedras, finalmente, recordaran el peso de tanto silencio. Catalina fue encerrada en la Capilla Sistina. No como prisionera, sino como advertencia. Allí, bajo los frescos de Miguel Ángel, donde Dios tocaba al hombre con un dedo eterno. Catalina se arrodilló, y el cielo dejó de fingir. A la medianoche, las campanas de Roma sonaron por sí solas. El sonido no era solemne, era un grito tan puro, tan antiguo, que no podía ser humano. En la plaza de San Pedro, miles de fieles, peregrinos y cardenales cayeron de rodillas. No por devoción, por peso. El peso de algo que descendía desde lo alto, y ya no pedía permiso. El aire se rompió, y del cielo no cayó fuego. Cayó agua, agua salada. Pesar, llanto, el mundo entero, conectado en directo por televisión y redes, presenció lo imposible. La estatua del Cristo Redentor. En Brasil, lloró la Virgen de Guadalupe. En México, lloró el Niño de Praga, lloró. Y dentro de la Capilla Sistina, Catalina habló por última vez. Él no quiere venganza, quiere ser escuchado. Pero si el mundo lo ignora una vez más, el próximo llanto será por última vez. Las paredes comenzaron a agrietarse. No por castigo, por revelación. Un rayo de luz atravesó el techo. Y por unos segundos eternos, Dios habló, pero no con palabras, con puro lamento. Un sonido que atravesó carne, hueso y culpa. Los cardenales cayeron. Algunos se arrancaron la sotana. Otros murmuraban oraciones en lenguas que ya no existen. Y Catalina simplemente cerró los ojos. No murió. Se disolvió. Como si su cuerpo nunca hubiera sido más que un cáliz frágil, para contener lo que nadie quiso beber. El llanto del Creador. Desde aquel día, la iglesia ya no volvió a ser la misma. Algunos templos se vaciaron. Otros se llenaron con gente llorando sin entender por qué. Pero todos recuerdan lo mismo. Una monja, una lágrima, y un Dios, que por fin fue escuchado.